Hay algo que nadie te enseña cuando eres pequeño. Nadie se sienta contigo, te mira a los ojos y te dice con claridad, esto que estás a punto de permitir va a costarte años de tu vida. Años que no vas a recuperar. Años que vas a mirar hacia atrás y vas a pensar, ¿cómo dejé que esto pasara tan lejos de mí, tan dentro de mí, sin darme cuenta? En Japón existe una comprensión del respeto que no se parece a nada de lo que nos han enseñado en Occidente. No es una comprensión blanda, no es una comprensión basada en la cortesía superficial ni en sonreír cuando no tienes ganas de sonreír. Es una comprensión profunda, casi filosófica, que tiene que ver con algo que los japoneses llaman la integridad del ser. La idea de que tú, como persona, como entidad completa, tienes un valor que no necesita ser demostrado, negociado ni justificado ante nadie. Y esa comprensión choca de frente con algo que yo he visto repetirse en miles de personas a lo largo de mi vida. Personas brillantes, personas con capacidad, personas con sueños genuinos, que sin embargo viven en un estado constante de erosión. No porque la vida sea cruel con ellas, sino porque han aprendido a tolerar cosas que nunca debieron tolerar. Han aprendido a normalizar comportamientos que, desde la filosofía japonesa del respeto, son considerados directamente una forma de violencia silenciosa. Hoy vamos a hablar de 8 de esas cosas. 8 comportamientos, 8 dinámicas, 8 formas en las que el mundo puede intentar reducirte y que tú, si entiendes lo que voy a explicarte, nunca más vas a permitir, no desde la agresividad, no desde el resentimiento, sino desde algo mucho más poderoso, desde la comprensión serena de tu propio valor. Antes de empezar, necesito que entiendas algo sobre la filosofía japonesa del respeto. En Japón, el respeto no es solo algo que se da a los demás. El respeto comienza siempre, absolutamente siempre, por uno mismo. Existe un concepto que en japonés se expresa como hiko soncho, que se traduce aproximadamente como el honor hacia uno mismo. Y ese honor no es orgullo, no es vanidad, es simplemente la negativa profunda y serena a dejar que nada ni nadie te trate como si valieras menos de lo que vales. Los samurái, y esto es importante entenderlo porque mucha gente malinterpreta la figura del guerrero japonés, los samurái no eran hombres de guerra en el sentido en que lo entendemos hoy, eran hombres de código. Y ese código, el Bushido, tenía en su centro algo que a muchos occidentales les sorprende, la dignidad propia y la dignidad del otro. Un samurái que permitía que a alguien le faltara el respeto no solo estaba siendo deshonrado, estaba, según ese código, fallándose a sí mismo. Y aquí está la clave de todo lo que vamos a explorar hoy. Cuando permites que alguien te falte al respeto, cuando normalizas un trato que te daña, no solo estás sufriendo ese daño concreto, estás enviándote a ti mismo un mensaje que dice, yo no valgo lo suficiente como para exigir algo mejor. Y ese mensaje, repetido en el tiempo, se convierte en una creencia. Y las creencias, como saben muy bien los japoneses, son las raíces invisibles que determinan todo lo que florece o todo lo que se marchita en tu vida. Así que empecemos. Primer comportamiento que nunca debes permitir de nadie: la constante minimización de lo que sientes. Existe una forma de maltrato que no deja marcas visibles. No hay gritos, no hay insultos directos, no hay ningún momento concreto que puedas señalar con el dedo y decir, ahí fue cuando me hicieron daño. Y sin embargo el daño está ahí. Está en la forma en que cada vez que expresas algo que sientes, alguien en tu vida lo reduce, lo achica, lo convierte en algo que no merece atención. Te pasa algo difícil y te dicen, tampoco es para tanto. Sientes miedo y te responden, estás exagerando. Estás triste y escuchas. Hay gente con problemas reales. Y tú, poco a poco, empiezas a hacer lo mismo. Empiezas a minimizarte antes de que nadie lo haga. Empiezas a pedir disculpas por sentir. Empiezas a introducir tus propias emociones con frases como sé que no es gran cosa, pero o igual me lo estoy tomando demasiado en serio. En la psicología japonesa, y aquí me refiero específicamente a la tradición del Morita,
que es una forma de terapia desarrollada por el doctor Shoma Morita a principios del siglo XX, existe un principio fundamental que dice que los sentimientos no se eligen, pero sí se respetan. Morita entendía que intentar suprimir o negar lo que sentimos no nos hace más fuertes, nos hace más frágiles, porque la emoción no desaparece cuando la ignoras, se mete más adentro, se convierte en algo más oscuro. La persona que constantemente minimiza lo que sientes no siempre lo hace desde la maldad. A veces lo hace porque ella misma aprendió a minimizarse. A veces lo hace porque tus emociones le incomodan y en lugar de gestionar esa incomodidad propia, la proyecta sobre ti convirtiéndola en un problema tuyo. Pero independientemente del origen, el resultado es el mismo. Tú quedas más pequeño. ¿Cómo responde a esto la filosofía japonesa del respeto? Con algo que en japonés se llama ma. Ma es un concepto que no tiene traducción exacta al español, pero que podría entenderse como el espacio necesario entre las cosas. El ma es la pausa. El ma es el silencio entre las notas que hace que la música tenga sentido. Y en el contexto de las emociones, el ma es el espacio que necesitas para sentir sin ser juzgado. Cuando alguien no te da ese espacio, cuando invade ese espacio con su minimización y su reducción constante, está violando algo esencial. No te está quitando algo que tienes, te está quitando algo que eres. La respuesta no es la confrontación inmediata. La respuesta, desde la perspectiva japonesa, es primero el reconocimiento interno. Tú te dices a ti mismo, lo que siento es real, lo que siento tiene valor. No necesito que nadie lo valide para que sea verdad. Y desde ese reconocimiento, desde esa raíz firme, puedes decidir con calma qué lugar va a tener en tu vida una persona que no es capaz de darte el ma que mereces. Hay algo que yo siempre digo y que viene directamente de esta tradición filosófica. No puedes construir nada sólido sobre una base de autonegación. Y cada vez que aceptas que alguien minimice lo que sientes, estás añadiendo una capa más de autonegación a esa base. Estás haciendo más difícil el día en que quieras construir algo que dure. Piensa en las personas más serenas que conoces. Las personas que parecen tener una calma que no se rompe fácilmente. Esa calma no viene de no sentir, viene de haber aprendido a tomar en serio lo que sienten. Viene de haberse dado permiso, a veces contra todo, para decir, esto me duele, esto me alegra, esto me asusta, y que eso sea suficiente razón para prestarle atención. En la tradición Zen hay un maestro del siglo XIII llamado Dogen, que escribió una frase que me parece extraordinaria en su simplicidad. Ser iluminado por todas las cosas significa eliminar las barreras entre uno mismo y los demás. Y yo interpreto eso en el contexto de lo que estamos hablando como esto. Cuando alguien no es capaz de reconocer lo que sientes, está poniendo una barrera. Está eligiendo no iluminarse con tu experiencia. Está eligiendo mantenerse en su propia oscuridad y pedirte que vivas en ella con él. Tú no estás obligado a vivir en la oscuridad de nadie. Ahora, lo que necesito que entiendas es que reconocer esto no significa volverse frío ni inalcanzable. La filosofía japonesa no propone el aislamiento emocional. Propone exactamente lo contrario. Una presencia emocional tan plena y tan consciente que se convierte en algo que los demás no pueden manipular fácilmente. Porque cuando tú sabes lo que sientes y lo respetas, cuando tienes esa raíz, nadie puede hacerte creer que tu experiencia no es real. Esta primera cosa que nunca debes permitir, la minimización constante de lo que sientes, es quizás la más sutil de todas las que vamos a ver hoy, pero es también, en mi opinión, la más dañina a largo plazo, porque actúa en silencio, actúa lentamente, y cuando te das cuenta de lo que ha hecho, ya lleva años trabajando en ti. La segunda cosa que nunca debes permitir de nadie, el uso de tu confianza como arma. Hay un momento en toda relación humana, ya sea una amistad, una relación de pareja, una relación profesional, en que decides abrirte, decides compartir algo que no compartes con todo el mundo. Puede ser una inseguridad, puede ser un fracaso pasado,
puede ser un miedo que llevas tiempo callando, y en ese momento, en ese acto de apertura, estás haciendo algo extraordinariamente valioso. Estás ofreciendo confianza. La confianza en la filosofía japonesa está íntimamente ligada al concepto de makoto. Makoto es una palabra que se traduce como sinceridad genuina, como autenticidad verdadera. Y en la tradición japonesa, el makoto es uno de los valores más altos que una persona puede cultivar o destruir. Una persona con makoto no usa lo que sabe de ti contra ti. Una persona con makoto guarda lo que le has confiado con el mismo cuidado con que guardaría algo propio. Cuando alguien usa tu confianza como arma, ocurren varias cosas al mismo tiempo. La primera es el daño inmediato, la humillación, la traición, la exposición de algo que querías mantener protegido. Pero la segunda es más profunda y más duradera. Aprendes a no confiar. Y no solo en esa persona, aprendes a no confiar en general. Te vuelves más cerrado, más vigilante, más solo. Y eso es el verdadero precio de haber permitido que alguien sin makoto entrara en los lugares más íntimos de quien eres. He conocido a personas que llevan décadas cerradas, personas que en algún momento de su vida se abrieron, fueron traicionadas y decidieron que nunca más. Y lo entiendo completamente, pero también veo el costo de esa decisión. Veo cómo esas personas, al protegerse de todo, se protegen también de lo bueno, se protegen de la conexión genuina, se protegen de la posibilidad de ser vistos y amados por lo que realmente son. La filosofía japonesa ofrece aquí algo que me parece profundamente sabio, la distinción entre el corazón que se protege y el corazón que se endurece. Protegerse es inteligente, endurecerse es una pérdida. Protegerse significa aprender a distinguir quién merece tu confianza antes de dársela. Endurecerse significa decidir que nadie la merece para no correr el riesgo de averiguarlo. El samurái, de nuevo, es un ejemplo interesante aquí. El código del Bushido habla de la lealtad como uno de sus pilares fundamentales. Y esa lealtad no era solo hacia el señor, hacia el daimyo. Era también hacia los propios compañeros, hacia las personas con quienes se compartía el camino. Un samurái que traicionaba la confianza de un compañero no era solo un mal compañero. Era, según el código, alguien que había perdido su honor, alguien que había roto algo que no se puede reparar completamente. ¿Qué hacemos entonces cuando descubrimos que alguien ha usado nuestra confianza como arma? La filosofía japonesa no propone el perdón ingenuo, ese perdón que borra todo y actúa como si nada hubiera ocurrido. Propone algo diferente. Propone lo que podríamos llamar la comprensión sin olvido. Puedes entender que esa persona actuó desde su propio daño, desde su propia pequeñez, desde sus propias limitaciones. Puedes incluso, con el tiempo, llegar a no guardarle rencor. Pero no tienes que darle acceso de nuevo. No tienes que volver a abrir esa puerta. En japonés existe una expresión que dice Ichigo Ichie. Se traduce como un momento, un encuentro. Significa que cada momento, cada encuentro es único e irrepetible. Y uno de los aspectos de esta filosofía es que hay encuentros que una vez que ocurren de cierta manera, no pueden ocurrir de otra. Una vez que alguien ha usado tu confianza como arma, el encuentro que tenías con esa persona ya no puede ser el mismo, no porque seas rencoroso, sino porque eres sabio. La pregunta que quiero que te hagas no es, ¿le perdono? La pregunta es, ¿qué lugar, si alguno, tiene esta persona en la arquitectura de mi vida? Y esa pregunta se responde no desde el dolor, sino desde la claridad. Antes de continuar con el tercer comportamiento que nunca debes permitir, quiero pedirte algo. Justo ahora, antes de que sigas viendo el video, antes de que se te olvide, escribe en los comentarios esta frase: mi tiempo y mi paz tienen valor. Escríbela ahora, no cuando acabe el video, ahora, porque lo que escribes lo anclas y lo que anclas empieza a convertirse en algo que crees. Escríbela y después sigue viendo. El tercer comportamiento que nunca debes permitir de nadie: la exigencia de que justifiques tus límites
Hay una conversación que ocurre constantemente en millones de relaciones y que casi nadie identifica como lo que es. Ocurre cuando dices no, cuando dices esto no puedo hacerlo, o no quiero hacerlo, o simplemente no. Y la otra persona, en lugar de aceptarlo, en lugar de respetar esa respuesta, te pregunta por qué. Y si das una razón, te da un contraargumento. Y si das otro argumento, te pide que reconsideres. Y si te mantienes firme, te acusa de ser difícil, de ser egoísta, de no querer ayudar. Esta dinámica tiene un nombre en la psicología moderna, se llama JADE, que es el acrónimo en inglés de justificar, argumentar, defenderse y explicar. Y la trampa de JADE es que cuanto más lo haces, más legítima es la idea de que tus límites necesitan ser justificados para ser válidos. La filosofía japonesa tiene una perspectiva radicalmente diferente sobre los límites. En la cultura japonesa hay un concepto llamado mano-zen, que se refiere al espacio de respeto que se mantiene alrededor de una persona. Ese espacio no se negocia, ese espacio no se explica, se respeta simplemente, porque la persona existe y su existencia merece ese espacio. Un límite no es una agresión, un límite no es un ataque, un límite es simplemente la definición de hasta dónde llego yo y dónde empieza el espacio que necesito para seguir siendo yo. Y eso no requiere ninguna justificación más profunda que el hecho de que tú eres una persona con necesidades, con energía limitada, con un yo que merece protección. Lo que me parece más fascinante de esto, desde la perspectiva filosófica japonesa, es que en la cultura japonesa los límites se comunican muchas veces sin palabras. Existe todo un lenguaje de gestos, de silencios, de contextualización social que permite decir no sin necesidad de grandes explicaciones. Y esto no es frialdad ni distancia, es precisamente lo contrario. Es un nivel de comprensión interpersonal tan sofisticado que no necesita de largas justificaciones porque parte del respeto mutuo como base. En Occidente hemos confundido transparencia con la obligación de abrirnos completamente a cualquiera que nos exija apertura. Y eso es un error. Transparencia no significa que todo el mundo tenga derecho a saber todo sobre ti. Significa que no mientes. Puedes ser completamente honesto y al mismo tiempo completamente reservado. Puedes decir no sin mentir y sin explicar. Piensa en esto. Cuando alguien te exige que justifiques tus límites, ¿qué te está diciendo realmente? Te está diciendo que sus necesidades son más importantes que tu comodidad. Te está diciendo que él decide si tu razón es suficientemente buena. Te está diciendo que tú no solo vales si él lo aprueba. Y eso, desde cualquier perspectiva filosófica que valga la pena, es una violación del respeto fundamental que merece cualquier ser humano. El Bushido hablaba de la rectitud, de la justicia, del ji. Y el ji no era solo la justicia hacia los demás, era también la justicia hacia uno mismo. Ser justo con uno mismo significa reconocer que tienes el derecho a definir lo que puedes y lo que no puedes dar. Sin audiencia, sin tribunal, sin necesidad de convencer a nadie. ¿Cómo se practica esto en lo concreto? Con algo que suena simple, pero que para muchas personas es uno de los ejercicios más difíciles que pueden hacer. Aprender a decir no, o no puedo, o eso no funciona para mí. Y después, guardar silencio. Sin añadir por qué, sin añadir es qué, sin añadir lo que pasa es que, solo el límite. Y el silencio que lo sigue, ese silencio no es hostilidad, ese silencio es completitud. Es la completitud de alguien que ha dicho lo que tiene que decir y no necesita añadir nada más porque lo que ha dicho es suficiente. Hay personas que cuando empiezan a practicar esto sienten una incomodidad enorme, sienten que están siendo groseras, que están siendo frías. Y lo que yo les digo siempre es, esa incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal, es la señal de que estás deshaciendo años de condicionamiento. Es la resistencia del patrón antiguo antes de que el nuevo se instale. Los japoneses tienen una metáfora que me encanta para describir el proceso de cambio interior. Hablan del bambú. El bambú, durante los primeros años de crecimiento, no se ve, está todo bajo tierra, desarrollando un sistema de raíces extraordinariamente profundo, y después,
cuando finalmente emerge, crece con una velocidad que parece imposible, a veces 1 metro por día. Aprender a mantener tus límites sin justificación es como el bambú. Al principio parece que no ocurre nada, que no avanzas, que la incomodidad es demasiada, pero lo que está pasando es que se están desarrollando las raíces. Y cuando esas raíces estén listas, cuando ese suelo interior esté preparado, la firmeza que sentirás será de un tipo completamente diferente a lo que conocías antes. El cuarto comportamiento que nunca debes permitir de nadie: la comparación constante como herramienta de control. Hay una persona en tu vida, quizás más de una, que tiene un talento peculiar, el talento de hacerte sentir siempre un poco por debajo. No de manera directa, no con insultos claros, sino a través de comparaciones con otras personas, comparaciones con versiones pasadas de ti mismo, comparaciones con un estándar que parece moverse siempre justo cuando estás a punto de alcanzarlo. ¿Por qué no eres como tal persona que siempre encuentra tiempo? Antes eras más comprometido con esto. Cualquier otra persona en tu lugar ya habría conseguido esto. Y tú escuchas estas comparaciones y algo en ti se encoge, y lo peor es que a veces ni siquiera protesta, a veces simplemente acepta, a veces incluso empieza a creerlas. En la filosofía japonesa, específicamente en la tradición del Zen, hay un concepto llamado Shoshin. Shoshin significa mente de principiante. Es la mente que se acerca a cada experiencia sin las capas de comparación y juicio que acumulamos con el tiempo. La mente que ve las cosas como son, no como deberían ser, según un estándar externo. El maestro Zen Shunryu Suzuki, que llevó el Zen a América en el siglo XX, decía algo que se ha convertido en una de las frases más citadas de toda la tradición Zen. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la mente del experto hay pocas. Y lo que esto significa en el contexto de la comparación es que cuando te juzgas siempre según lo que otros hacen o según lo que tú mismo hacías antes, estás cerrando posibilidades. Estás cambiando la riqueza de la mente del principiante por la rigidez del juicio constante. La comparación como herramienta de control funciona así. Te mantiene en un estado de déficit permanente. Siempre hay algo que te falta. Siempre hay alguien que lo hace mejor. Siempre hay una versión de ti que era superior a la actual. Y desde ese estado de déficit permanente eres mucho más fácil de manejar. Porque cuando sientes que te falta algo, cuando sientes que eres insuficiente, tiendes a buscar la aprobación de quien te lo señala. Te vuelves dependiente de su evaluación. Y esa dependencia es exactamente lo que la persona que usa la comparación como herramienta de control está buscando. Los japoneses tienen una palabra para el tipo de armonía social que se consigue sin necesidad de reducir a nadie: wa. El wa es la paz armoniosa del grupo, el equilibrio colectivo que se logra cuando cada persona ocupa su lugar con dignidad, sin necesidad de que nadie sea rebajado para que otro sea elevado. En una relación donde hay wa genuino, las comparaciones son innecesarias, porque cada persona tiene su valor intrínseco y ese valor no depende de la comparación con nadie más. Cuando alguien necesita compararte constantemente para relacionarse contigo, lo que te está diciendo, aunque no sea consciente de ello, es que no sabe relacionarse con tu valor real. Solo puede relacionarse con el valor relativo, el valor que surge de la diferencia. Y eso es una limitación enorme, no tuya, sino de quien compara. ¿Qué puedes hacer? Primero, desarrollar lo que yo llamo el eje interno. El eje interno es la capacidad de evaluarte desde tus propios criterios, no desde los de nadie más. ¿Estoy siendo fiel a lo que valoro? ¿Estoy avanzando hacia lo que quiero? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Esas son las preguntas del eje interno. Y cuando tienes un eje interno sólido, las comparaciones externas pierden su poder. No porque no las escuches, sino porque ya no tienen el gancho que necesitan para entrar. Segundo, y esto es crucial, aprende a identificar el patrón. Cuando alguien te compara, especialmente de manera repetida, no es un comentario casual, es un patrón. Y los patrones no son accidentales. Los patrones son modos de relacionarse. Cuando identificas ese patrón, puedes tomar una decisión consciente sobre si quieres seguir estando en una relación que tiene ese patrón como uno de sus ejes. La filosofía japonesa no dice que debas alejarte de todos los que alguna vez te han comparado con alguien. Dice que debes ser consciente de los patrones que definen tus relaciones
Y desde esa conciencia, desde ese lugar de lucidez, decidir. Hay un concepto en el pensamiento japonés que se llama Kaizen. Todo el mundo lo conoce en el contexto empresarial como mejora continua. Pero su aplicación más profunda, su aplicación más filosófica es personal. Kaizen como modo de vida significa que tu única competencia eres tú mismo de ayer. Que el único estándar relevante es el de tu propio crecimiento. Que la única comparación que tiene sentido es la que te ayuda a ver si hoy eres un poco más de lo que eras, no más que otro, más que tú mismo en el pasado. Y esa filosofía, ese Kaizen personal, es el antídoto más poderoso que conozco contra las personas que usan la comparación como herramienta de control. Porque cuando tienes eso claro, cuando tu medida es tu propio ayer y no el hoy de nadie más, la comparación externa se vuelve simplemente irrelevante. Si hay en tu vida alguien que constantemente te compara, que constantemente te sitúa en ese lugar de déficit relativo, quiero que hagas algo esta semana, quiero que te sientes en silencio y te preguntes, ¿cómo me siento después de hablar con esta persona? ¿Me siento más o menos capaz de lo que me sentía antes? ¿Me siento más o menos cerca de quién quiero ser? La respuesta a esa pregunta te dirá más sobre la relación de lo que cualquier análisis racional podría decirte. Por cierto, si lo que estamos explorando hoy te está resonando, si sientes que hay algo aquí que querías escuchar hace tiempo, en la descripción del video tienes acceso a una colección de ebooks que profundizan en todo esto. No son libros de autoayuda convencional, son herramientas filosóficas concretas, extraídas de tradiciones que llevan siglos probando su eficacia en la vida real. Las personas que los han leído describen la experiencia como tener una conversación que no sabían que necesitaban tener. Están en la descripción, échalos un vistazo cuando acabes el video. El quinto comportamiento que nunca debes permitir de nadie, la instrumentalización de tu bondad. Existe un tipo de persona que tiene una habilidad extraordinaria para detectar la bondad, para detectarla, para acercarse a ella y después para usarla no siempre de manera consciente. A veces, la mayoría de las veces, este proceso ocurre desde un lugar de inconsciencia total, pero el resultado es el mismo. Tu bondad, tu generosidad, tu tendencia a ayudar se convierte en una herramienta que otros usan para sus propios fines. Empieza de manera sutil. Te piden un favor que tiene todo el sentido del mundo y tú lo das porque eres una persona buena. Te piden otro y lo das. Te piden un tercero y algo en ti duda, pero has establecido un precedente y parece difícil echarse atrás ahora. Y con el tiempo, sin que nadie haya declarado nada formalmente, sin que haya habido ningún acuerdo explícito, te encuentras en un rol. El rol de quien siempre da. El rol de quien siempre está disponible. El rol de quien no puede decir que no porque ya lo ha dado todo antes y hacerlo ahora parecería una traición. En la filosofía japonesa existe una distinción fundamental que muy pocas personas conocen en Occidente. Es la distinción entre on y hiri. On es la deuda de gratitud, la obligación moral que surge cuando alguien hace algo por ti, y hiri es el deber de reciprocidad, la responsabilidad de corresponder a lo que has recibido. En la cultura japonesa, estas dos fuerzas crean un tejido social de interdependencia que cuando funciona bien genera comunidades extraordinariamente cohesionadas. Pero cuando alguien instrumentaliza tu bondad, lo que está haciendo es acumular de manera unilateral en una sola dirección, está creando una deuda que tú sientes, que el sistema moral japonés reconocería como real, pero que nunca va a ser correspondida. Y eso no es solo una injusticia. Desde la perspectiva del wa, de la armonía, es una perturbación profunda del equilibrio natural de cualquier relación. Lo que me parece importante entender es que el problema no es ser bueno, el problema no es ser generoso. El Bushido exalta la benevolencia, el yin, como una de las virtudes más altas del guerrero. Un samurái sin benevolencia era considerado simplemente un hombre violento, no un hombre de honor. La benevolencia, la bondad, es una fuerza extraordinaria. El problema surge cuando esa bondad no está acompañada de discernimiento. En japonés, el discernimiento se asocia con el concepto de chi, que es la sabiduría.
la inteligencia profunda, que permite ver las cosas como son. Y la sabiduría, el chi, incluye la capacidad de ver cuándo tu bondad está siendo usada de manera que no te honra a ti ni honra al otro. Porque aquí hay algo que quiero que escuches con atención. Cuando permites que alguien instrumentalice tu bondad, no solo te dañas a ti, estás también de alguna manera dañando a esa persona. La estás privando de la posibilidad de desarrollar su propia capacidad de dar. La estás permitiendo permanecer en un patrón que a largo plazo va a empobrecerla como ser humano. La generosidad con límites no es menos generosa, es más sabia. Es la generosidad que se sostiene en el tiempo porque viene de un lugar de abundancia y no de un lugar de miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no ser querido, miedo a que si no das todo lo que tienes, las personas se irán. Y ese miedo específico, es precisamente el gancho que usan las personas que instrumentalizan la bondad. No lo hacen de manera consciente en la mayoría de los casos, pero son muy hábiles, con una habilidad que viene del instinto más que del cálculo para detectar ese miedo en ti y apoyarse sobre él. ¿Cómo rompes este patrón? Con algo que en la tradición japonesa se llama la acción justa, no la acción amable, no la acción que hace feliz a todos, la acción justa, la acción que honra tanto tu valor como el valor del otro. Y a veces la acción justa es decir, hasta aquí he llegado. Y hacerlo con calma, sin drama, sin necesidad de que nadie lo entienda o lo apruebe. Hay una pregunta que me parece extraordinariamente clarificadora para este tema. La pregunta es, si esta persona no necesitara nada de mí, ¿seguiría estando en mi vida? ¿Seguiría llamándome? ¿Seguiría buscándome? Si la respuesta es no, o si la respuesta genera una duda importante, entonces ya tienes información valiosa sobre la naturaleza de esa relación. No te estoy diciendo que termines con cualquier relación donde des más de lo que recibes. Las relaciones son dinámicas, tienen sus épocas y hay momentos en que una persona necesita más y momentos en que otra necesita más. Eso es normal y es parte de lo que hace que las relaciones sean profundas. Lo que te estoy diciendo es que prestes atención al patrón, que cuando el patrón es siempre el mismo, cuando el flujo va siempre en la misma dirección, cuando tu bondad siempre es convocada pero nunca es correspondida, eso no es una relación, eso es una extracción. Y tú, con toda tu bondad, con toda tu generosidad, mereces una relación, no una extracción. El sexto comportamiento que nunca debes permitir de nadie: el sabotaje silencioso de tus sueños. Este es quizás el más doloroso de todos los comportamientos que vamos a explorar hoy, porque los que lo practican con mayor frecuencia no son enemigos, son personas cercanas, son familia, son amigos de toda la vida. Son personas que en su cabeza creen genuinamente que te están ayudando. El sabotaje silencioso de tus sueños no llega con cara de sabotaje, llega con cara de realismo, con cara de preocupación, con cara de amor incluso. Llega con frases como, ¿no crees que eso es demasiado arriesgado? O, mira cuánta gente lo ha intentado y no ha podido. O, yo solo quiero que seas feliz. Y esto parece que te genera mucho estrés. O, mi favorita, la que más hace daño porque suena más razonable, ¿no podrías buscar algo más seguro? Y tú, que tienes algo en el pecho que arde, que tienes una visión que a veces te parece tan clara que casi la puedes tocar, empiezas a dudar. Empiezas a pensar que quizás tienen razón, que quizás eres demasiado soñador, que quizás la prudencia es efectivamente la opción adulta y responsable. Y ese fuego que tenías empieza a achicarse, no de golpe, poco a poco, con cada conversación que termina con un «pero no sé si es buena idea», con cada mirada escéptica, con cada silencio lleno de reservas. En la tradición japonesa existe el concepto de Ikigai. Todo el mundo habla de él en Occidente y la mayoría lo simplifica hasta volverlo casi irreconocible. El Ikigai no es solo la razón de ser o el propósito, es algo más específico. Es la intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y lo que puede sostenerte económicamente. Pero hay algo que se dice en Japón sobre el Ikigai que rara vez se traduce.
que el Ikigai es también aquello que te levanta por las mañanas, aquello que hace que el hecho de despertar tenga sentido. Cuando alguien sabotea tus sueños, aunque lo haga con la mejor intención del mundo, está tocando tu Ikigai, está poniendo en duda lo que te hace levantarte, y eso no es un favor. Eso, por muy bien intencionado que sea, es un daño. Los japoneses tienen una frase que me resulta muy útil aquí. Nana korobi yaoki. Caes 7 veces, levántate 8. Esta frase es famosa, todo el mundo la conoce, pero lo que menos se comenta de ella es el contexto en que nace. Nace de una comprensión de que el fracaso es parte del camino, no el final del camino. Nace de una cultura que, en sus mejores expresiones, entiende que intentar algo difícil y fallar es más valioso que no intentarlo. Cuando las personas que te rodean están constantemente señalando las posibilidades de fracaso, lo que te están comunicando, más allá de sus palabras, es su propia relación con el fracaso, su propio miedo, sus propias decisiones no tomadas, sus propios fuegos apagados. Y es importante que lo veas así porque esa perspectiva te libera de tomar sus objeciones como verdades sobre ti. Son verdades sobre ellos. Son los límites de su propio mundo los que están proyectando sobre el tuyo. ¿Cómo proteger tu sueño de este tipo de sabotaje? Con algo que en la práctica Zen se llama Isiryo, que podría traducirse como pensar sin pensar o actuar desde un estado de presencia pura que no está contaminado por el juicio externo. En términos más prácticos, aprendiendo a distinguir cuándo estás pensando en tu sueño desde tu propia perspectiva y cuándo estás pensando en él a través de los ojos del miedo ajeno. Una práctica concreta que yo recomiendo siempre es esta. Cuando alguien te diga algo escéptico sobre tu sueño, no respondas inmediatamente. No te defiendas, no argumentes. Deja pasar al menos 24 horas antes de procesar ese comentario. Y cuando lo proceses, hazlo con esta pregunta. ¿Este comentario añade información real y útil para mi camino o simplemente añade miedo? Si añade información real, incorpórala. Si solo añade miedo, agradece mentalmente a la persona su intención y suéltalo. No necesitas rodearte solo de personas que siempre te digan que sí. Eso tampoco es sano. Necesitas personas que, cuando te cuestionan, lo hacen desde el conocimiento y el respeto, no desde el miedo y la proyección. Hay una diferencia enorme entre alguien que te dice, he visto este mercado y creo que hay factores que no estás considerando, y alguien que te dice, eso es muy difícil, no sé si lo conseguirás. Uno te da información, el otro te da su miedo. Aprende a distinguir entre los dos. Tu sueño depende de esa distinción. El séptimo comportamiento que nunca debes permitir de nadie, la violación repetida de tu tiempo y tu energía. El tiempo, en la filosofía japonesa, es uno de los conceptos más ricos y más complejos que existen. No es solo el tiempo del reloj, no es solo el tiempo de la agenda. Los japoneses distinguen entre varios tipos de tiempo, y uno de los más importantes para lo que vamos a hablar hoy es el ma, que ya mencionamos antes en el contexto del espacio emocional, pero que también se aplica al tiempo. El ma temporal es el espacio entre las cosas, la pausa necesaria, el tiempo que no está ocupado por nada y que precisamente por eso está lleno de todo. Cuando alguien viola repetidamente tu tiempo, no solo te está quitando horas, te está robando el ma, te está robando el espacio entre las cosas, te está dejando sin el silencio necesario para procesar, para descansar, para ser. La violación del tiempo puede tomar muchas formas. Puede ser la persona que llega siempre tarde a las reuniones, comunicándote con cada retraso que tu tiempo vale menos que el suyo. Puede ser la persona que te llama en momentos que has comunicado claramente que son tuyos y que no puede esperar sin ninguna urgencia real. Puede ser la persona que te pide algo a última hora de manera sistemática, instalando en tu vida un estado de disponibilidad permanente que no acordaste y que no deseas. Puede ser la persona que monopoliza conversaciones hablando siempre de sí misma, consumiendo el tiempo de un intercambio que debería ser recíproco. En todos estos casos hay algo en común. La persona actúa como si tu tiempo fuera un recurso colectivo del que ella puede tomar sin consultar, como si tus horas y tu energía estuvieran a disposición de quien las necesite sin que tú tengas voz en el asunto. El Bushido, el código del guerrero japonés, tenía una relación muy específica con el tiempo.
El samurái vivía con una conciencia constante de la impermanencia. Mono no aware es el concepto japonés que describe la melancolía tierna que surge de la comprensión de que todo pasa. Las flores del cerezo son tan hermosas precisamente porque duran tan poco, y esa conciencia de la impermanencia no generaba parálisis en el samurái, generaba presencia, generaba la voluntad de no malgastar ni un momento. Cuando eres consciente de que el tiempo es finito, que cada hora que pasa es una hora que no vuelve, que el número de horas que tienes en esta vida tiene un límite que no conoces pero que sabes que existe, la tolerancia hacia las personas que violan ese tiempo se vuelve mucho más pequeña, no desde la ansiedad, desde la lucidez. El tiempo que le das a alguien es literalmente un pedazo de tu vida, no es metafórico, es literal. Y cuando alguien toma ese pedazo sin respeto, sin conciencia, sin reciprocidad, está tomando algo que no tiene precio, está tomando algo que no se puede devolver. ¿Cómo se trabaja esto en la práctica? Primero, con claridad, con la capacidad de comunicar cuál es tu tiempo y qué disposición tienes sobre él, no de manera agresiva, con la serenidad de quien sabe lo que vale lo que está comunicando. Segundo, con consecuencias, no amenazas. Consecuencias. Cuando alguien llega tarde sistemáticamente, la consecuencia es que la reunión empieza sin él. Cuando alguien te interrumpe en tu tiempo de descanso sin urgencia real, la consecuencia es que no atiendes la llamada y explicas después, con calma, cuando estás disponible. Las consecuencias no son castigos, son la expresión práctica de que lo que dijiste iba en serio. Tercero, con la recuperación del ma. Esto es algo que pocos mencionan, pero que me parece esencial. Si hay personas en tu vida que han violado tu tiempo de manera repetida, probablemente tienes un déficit de ma, un déficit de espacios vacíos, de pausas, de silencio. Y ese déficit tiene un efecto en tu capacidad de pensar, de sentir, de crear. Recuperar el ma significa intencionalmente crear espacios en tu agenda que no están asignados a nada ni a nadie, tiempo que es tuyo de una manera radical, y defenderlos con la misma seriedad con que defenderías cualquier otra cita importante. En Japón hay una práctica llamada Shinrin-yoku, que significa literalmente baño de bosque. Es simplemente pasar tiempo en la naturaleza de manera consciente, sin teléfono, sin agenda, sin objetivos. Y los estudios sobre esta práctica muestran resultados sorprendentes en términos de reducción del cortisol, mejora del sistema inmune, reducción de la ansiedad. Todo esto simplemente por recuperar el ma, el espacio, el tiempo que no está ocupado por las demandas de nadie. Tú no necesitas un bosque, necesitas el principio que hay detrás del bosque. Necesitas entender que el tiempo que no está dado a nadie es el tiempo que te pertenece más completamente y que ese tiempo no es un lujo, es una necesidad. Y dicho esto, el octavo comportamiento, el octavo y más profundo de todos, la erosión sistemática de tu autoconfianza. Este es el comportamiento que más tiempo tarda en reconocerse, porque no llega de golpe. No hay un momento en que alguien te dice, voy a hacer que dudes de ti mismo. Llega en capas. Llegan acumulaciones de pequeñas cosas que cada una por separado parece que no significan nada, pero que juntas en el tiempo construyen algo devastador. Un comentario aquí, una duda sembrada allá, una pregunta que suena inocente pero que lleva dentro una implicación oscura. ¿Estás seguro de que eso fue lo que pasó? ¿No crees que quizás lo interpretaste mal? ¿Siempre has sido tan sensible a estas cosas? Este tipo de erosión tiene un nombre en la psicología contemporánea, gaslighting. Pero en el contexto de la filosofía japonesa, yo prefiero entenderlo a través de un concepto diferente. Los japoneses hablan del kokoro, que es el corazón-mente, la unidad inseparable entre lo que sientes y lo que piensas, entre tu mundo emocional y tu mundo racional. El kokoro es el centro de quién eres. Cuando alguien erosiona sistemáticamente tu autoconfianza, lo que está atacando no es solo tu seguridad, está atacando tu kokoro, está tratando de crear una brecha entre tú y tu propio centro, de hacer que el ruido de sus palabras sea más fuerte que la voz de tu propio ser interior. Y lo más peligroso de este tipo de erosión es que una vez que ha avanzado lo suficiente, no necesita que la otra persona siga alimentándola.
tú mismo la continúas. Tú mismo empiezas a dudar antes de que nadie te cuestione. Tú mismo empiezas a agregar los contraargumentos antes de que nadie te los ofrezca. Tú mismo te conviertes en el mejor aliado de quien ha estado erosionando tu confianza. Hay una práctica en la tradición Zen que se llama Zazen, la meditación sentada. Y uno de los propósitos más profundos del Zazen no es alcanzar la iluminación en el sentido grandioso en que a veces se describe. Es mucho más simple y mucho más revolucionario. Es aprender a escuchar sin el ruido de los juicios ajenos, a escuchar la voz que hay en ti cuando todas las demás voces se callan. Cuando practicas el silencio, cuando te das la oportunidad de estar contigo mismo sin la interferencia constante de las narrativas ajenas, empiezas a recuperar algo que quizás lleva tiempo perdido. La capacidad de saber, no de creer, no de suponer, de saber. Saber cómo te sientes, saber qué es verdad en tu experiencia, saber qué quieres y qué no quieres. Y ese saber es el antídoto más poderoso contra la erosión de la autoconfianza. Porque cuando sabes, cuando tienes ese contacto directo con tu propia experiencia interior, las voces que intentan redefinirla desde afuera pierden su poder. Puedes escucharlas, puedes considerarlas, pero ya no pueden sustituir tu propio conocimiento de ti mismo. El Bushido hablaba de Meiyō, el honor. Y el honor, en el sentido más profundo del código samurái, no era algo que otros te podían dar o quitar. El honor era el resultado de vivir en alineación contigo mismo, de actuar de manera coherente con tus valores más profundos. Y cuando vives en esa alineación, cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, la erosión externa encuentra muy poco donde apoyarse, porque no hay brecha, no hay espacio entre tú y tú mismo en el que pueda instalarse la duda. ¿Cómo reconstruyes esa alineación si sientes que se ha roto? Con un proceso que en la tradición japonesa se llama misogi, que es esencialmente un proceso de purificación, de limpieza, de lo que no pertenece a tu esencia. Y en términos prácticos, el misogi personal es este: sentarte contigo mismo en el silencio que puedas encontrar y preguntarte, ¿qué de lo que pienso sobre mí mismo viene realmente de mí y qué viene de las voces de otros que he ido incorporando con el tiempo? Es un ejercicio que requiere honestidad, requiere voluntad de ver, pero lo que devuelve es extraordinario. Devuelve la posibilidad de vivir desde un centro que es tuyo, no prestado, no construido a imagen de las expectativas de otros, tuyo. Y aquí quiero que conectemos todo lo que hemos explorado hoy. Estos 8 comportamientos: la minimización de lo que sientes, el uso de tu confianza como arma, la exigencia de que justifiques tus límites, la comparación constante como herramienta de control, la instrumentalización de tu bondad, el sabotaje silencioso de tus sueños, la violación repetida de tu tiempo y tu energía, y la erosión sistemática de tu autoconfianza, no son 8 problemas separados. Son 8 expresiones de una misma dinámica fundamental. Esa dinámica es la siguiente: hay personas que, por las razones que sean, por su historia, por sus miedos, por sus propias heridas no resueltas, se relacionan contigo de una manera que te reduce, que te hace más pequeño, que te pide de manera explícita o implícita que seas menos de lo que eres para que ellas puedan sentirse más cómodas. Y la filosofía japonesa del respeto, en todas sus expresiones, desde el Bushido hasta el Zen, desde el Kaizen hasta el Ikigai, desde el Mono no Aware hasta el Wa, dice lo mismo con diferentes palabras. Tú no estás aquí para ser menos, estás aquí para ser completamente lo que eres. Y la relación con cualquier persona que no puede sostenerse desde ese principio no es una relación que te pertenezca. Esto no significa que debas ser duro, no significa que debas ser inflexible, no significa que debas abandonar a las personas que te importan al primer signo de conflicto. La filosofía japonesa valora profundamente la paciencia, la comprensión, la compasión. Un maestro zen puede pasar décadas con un alumno difícil porque ve en él un potencial que el alumno mismo todavía no puede ver. Pero hay una diferencia
entre la paciencia compasiva y la tolerancia dañina. La paciencia compasiva te sostiene a ti mientras sostiene al otro. La tolerancia dañina te destruye a ti mientras le da al otro la posibilidad de permanecer sin crecer. Reconocer la diferencia es quizás la habilidad más importante que puedes desarrollar en el dominio de las relaciones humanas. Y esa habilidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Se desarrolla exactamente como el bambú, con raíces profundas, en silencio, durante el tiempo que sea necesario, hasta que un día emerge con una fuerza que sorprende, incluso a quien la ha estado cultivando. En la tradición japonesa hay un arte llamado kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando una pieza de cerámica se rompe, en lugar de tirarla o de intentar ocultar las grietas, el kintsugi las resalta, las llena de oro. Y el resultado es una pieza que es más hermosa y en cierto sentido más interesante que la pieza original intacta, porque lleva en ella la historia de su rotura y su reparación, tus heridas, todo lo que has permitido que te rompiera, todo lo que has tolerado cuando no debías haberlo tolerado, no son vergüenzas que esconder, son lugares donde puedes poner el oro de la conciencia, de la comprensión, del compromiso de no repetir lo que te hizo daño. Eso es el kintsugi personal. Y eso es lo que la filosofía japonesa del respeto, en su expresión más profunda, te invita a hacer. No a negar que te has roto, sino a repararte de una manera que te haga más completo, más consciente, más lleno de la sabiduría que solo viene de haber vivido algo difícil y haberlo trascendido. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental. El respeto en la tradición japonesa no es solo lo que exiges de los demás, es también y sobre todo lo que te das a ti mismo. Hiko Soncho, el honor hacia uno mismo, es el principio desde el que todo lo demás fluye. Cuando te respetas a ti mismo de manera genuina, no desde el orgullo, sino desde la comprensión clara de tu valor, algo cambia en la manera en que el mundo se relaciona contigo. Las personas que buscan a alguien a quien reducir no encuentran en ti lo que buscan. Las personas que buscan una relación auténtica, de igual a igual, te encuentran disponible de una manera que antes no era posible. No porque hayas cambiado de carácter, sino porque has cambiado de posición. Has pasado de estar en el lugar de quien espera que los demás decidan cuánto vale, al lugar de quien ya sabe lo que vale y simplemente actúa en consecuencia. Ese cambio de posición es silencioso. No requiere anuncios ni declaraciones. No requiere confrontaciones ni rupturas dramáticas. Requiere solo una cosa: la decisión interna, sostenida en el tiempo, de que nunca más vas a permitir que nada ni nadie te trate como si valieras menos de lo que vales. Y esa decisión, una vez tomada desde un lugar de verdad, desde el kokoro, desde el centro de quien eres, tiene el poder de cambiarlo todo. Porque en la filosofía japonesa del respeto hay una verdad que atraviesa todos los siglos y todas las tradiciones. El mundo te trata de la manera en que tú te permites ser tratado. No de la manera en que mereces, sino de la manera en que permites. Y el permiso, en última instancia, siempre ha estado en tus manos. Eso es lo que Yokoi Kenji te dice hoy. Eso es lo que te han dicho los maestros, los guerreros, los monjes, los artesanos de esta tradición milenaria. Que la vida que quieres, la vida digna, la vida plena, la vida en la que eres completamente tú mismo, empieza en el momento en que dejas de permitir lo que no debes permitir. Y ese momento puede ser ahora. Por cierto, en la descripción tienes acceso a los ebooks que profundizan en cada uno de estos conceptos. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, si sentiste que hay un trabajo más profundo que quieres hacer con estas ideas, esos libros son el siguiente paso. Han ayudado a miles de personas a convertir la comprensión intelectual de estos principios en cambios reales en sus vidas. Están en la descripción. Y si no lo has hecho ya, escribe en los comentarios lo que llevas de este video, lo que se quedó contigo, lo que vas a hacer diferente, porque escribirlo es el primer acto de hacerlo real. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Hasta la próxima.